La piedra del diablo. Juliana iba de un lado a otro en incesante movimiento. Sus hijas, unas chicuelas de pocos años, dejaron sus juegos extrañadas de ese constante ir y venir de su madre, que murmuraba entre dientes palabras ininteligibles para ellas. Lo hecho, hecho está, decía la mujer, y no he de volverme atrás ahora. Desde hoy se acabaron las miserias en esta casa. No era Juliana una mujer de sencillo corazón y suave naturaleza. Soberbia y maldiciente, a diario se escuchaban sus tonos de protesta por la mala suerte que la perseguía. Envidiaba la de todos, renegaba de los ricos y maldecía a Dios que no le mandaba las cosas que ella ansiaba. Alarmadas las vecinas, escuchaban sus destempladas voces con cierta aprensión. Temían que sus continuas maldiciones trajeran la desgracia. Pero a las justas reconvenciones contestaba Juliana con mayores denuestos. «Por salir de esta vida vendería mi alma al diablo», decía a grandes gritos. «Ave María Purísima», se santiguaban asustadas las comadres. «Cuidado, cuidado, vecina, el malo está en todas partes, y si la oye, eso es lo que quiero. Si viniera aquí, entraría en tratos con él». Ese día, que se la veía presa de una rara nerviosidad, ha ido al río con su balde de ropa. Como de costumbre, mientras hacía su faena, lanzaba sus eternas maldiciones contra Dios y llamaba en su ayuda al demonio. «Mi alma te daré, Satanás, con tal de que me traigas lo que te pido. ¿Por qué no vienes en mi auxilio?». No acababa de decir estas palabras cuando sintió estremecerse las ramas de los árboles como si un viento fuerte las azotara. Las prendas de ropa volaban de aquí y de allá, y el río comenzaba a rugir y a crecer como si la cabeza de agua viniera ya. La soledad, el ruido del viento, el estrepitoso moverse de las ramas y la semioscuridad que se hizo de pronto al tapar una nube el sol, impresionaron un poco a Juliana, que comenzó a recoger la mojada ropa, creyendo que lo que creía fuera una tormenta la encontrara fuera de su casa. Se alistaba para levantar el balde, mas se irguió sobrecogida. Una voz estridente, que hería los oídos en forma desagradable, llegaba hasta ella. «No te vayas», oyó. «Me llamaste, y aquí estoy». Juliana levantó la cabeza en medio de un estremecimiento. Creía que iba a encontrarse con el ser espantoso que su conciencia y el agitado latirle su corazón le decían que se hallaba ante ella. Se sorprendió al ver que, muy diferente a lo que se había supuesto, era un hombre desconocido el que estaba allí. Su vestido, completamente negro, hacía resaltar más aún la extraña palidez de su rostro, en donde los ojos grandes, profundos y como enrojecidos lanzaban siniestros fulgores. La nariz grande, aguileña, el agudo mentón, el gesto sardónico que se veía en la boca grande de labios finos y apretados, daban a ese rostro hermoso en su conjunto cierto aire repulsivo y sombrío. «¿Quién es usted?», dijo Juliana medio dudosa. «¿Qué busca aquí?». Sentía que el miedo comenzaba a invadirla, pero trataba de dominarlo. «Soy el que deseabas», contestó el recién llegado, con el mismo tono de voz que ella antes escuchara. «Mi nombre, ya lo sabes. Satanás me dicen. Me necesitas y he venido. ¿Qué quieres?». Tembló la mujer. Los dientes le castañaban. Casi no podía articular palabra, pero sacaba fuerzas de flaqueza para contestar resuelta. «Estoy cansada de tanta miseria. Nunca he podido tener las cosas que he deseado. Tú que puedes, dámelas». «¿Qué voy a recibir a cambio?». «Lo que me pidas». «Entonces podemos entendernos. Si deseas dinero, lo tendrás. A cambio, me cederás tu alma». «Veo que te hace temblar», añadió el diablo al ver un involuntario movimiento en Juliana. Entendía que estaba dispuesta a todo. «Si no es así, me voy. Con ello perderás las comodidades, los bienes que gozan los otros y que tú nunca has tenido». Al decir esto, el demonio sonreía. Conocía bien a la mujer. A la enumeración de todas las cosas que tanto envidiaba a los que las poseían, la mujer dio un paso adelante anhelosa. «No te vayas», dijo. «¿Aceptas, pues?». «Sí. Dentro de 5 años vendré por ti para que me cumplas lo ofrecido. Me llevaré entonces lo que es mío». 5 años es muy poco tiempo.
Como bien lo sabes, he pasado mi vida luchando, sufriendo, rabiando por tener lo que otros, sin trabajo alguno, tienen para sí. Quiero gozar un tiempo más largo. Dame un plazo mayor. No puedo. ¿Por qué no? ¿Qué importa el tiempo si después voy a pertenecerte por toda la eternidad? No pongas plazo a mi deuda. El día de mi muerte, ven por mí. Está bien, acepto. Recibe esto, y le dio una bolsa de dinero. Cuando se te acabe, vuelves a llamarme. ¿Aquí? ¿En este mismo lugar? No. En el pueblo, en esa piedra grande y redonda que allí hay, y que tú conoces bien. ¿Cómo vendrás? Lo mismo que hoy. Tú escucharás las pisadas de un caballo y el ruido del freno, a las 12 de la noche del día en que me invoques. Entonces acudirás a la cita. Te entregaré otra cantidad igual a la de la bolsa. Pero recuerda, no irás a la iglesia, ni realizarás ninguna práctica devota. Si lo haces, todo se te volverá humo. Tus bienes desaparecerán, y te hallarás más pobre y más miserable de lo que estás ahora. No tengas cuidado, haré lo que ordenas. Firma aquí. El diablo sacó un pergamino, garabateó el contrato de compra del alma de la ambiciosa mujer y se lo dio para que con sangre pusiera en él su rúbrica. Le hizo en el brazo una cortadura y mojó en ella la pluma que previamente había traído. Como Juliana no sabía escribir, hizo que pusiera en el papel una señal que equivalía a su firma, y guardó aquel. Nuevamente sopló con furia el viento, los árboles se mecieron fuertemente como cimbreados por el huracán, y el diablo desapareció envuelto en el vendaval antes de que Juliana pudiera darse cuenta de cómo ello había sucedido. Todo quedó lo mismo, y la mujer habría podido creer que lo pasado no había sido más que un sueño, si el eco de una carcajada burlona y perversa que helaba la sangre no hubiera indicado bien que el espíritu del mal había estado allí. Por otra parte, la bolsa de dinero tirada muy cerca era una prueba más que palpable. Juliana escondió la bolsa en el balde de ropa y con este en la cabeza volvió a la casa. Ya en ella comenzó a recapacitar sobre lo hecho. Por un momento el pavor encogió su pecho. Pensó en el otro mundo y en sus horribles penas. Se tapó la boca para no gritar. Se sobrepuso con un esfuerzo y trató de apartar de su mente la horrible idea que hacía trizas su valor. Su voluntad venció su inquietud y sus temores. Lo hecho, hecho está, se dijo. Ahora a gozar. Los meses y los años siguieron su rodar, y Juliana no trabajó más. Ante el asombro de la gente que no sabía de dónde había sacado el dinero, levantó una casa grande y cómoda, muy cerca del lugar en donde se encontraba la piedra señalada por Satanás como punto de reunión. Se ha encontrado un entierro, cuchicheaban las vecinas curiosas. Trataban de indagar la procedencia de esa fortuna que les parecía misteriosa. Hacían preguntas, cavilaban, pero nada sacaban en claro. Hábil en todo, Juliana gozaba de sus bienes en forma natural, sin alardes, pero con cierta reticencia habló de un tío rico que había sabido de su pobreza y trataba de ayudarla. Sin embargo, la gente meneaba la cabeza poco convencida. Nunca se había sabido que tuviera parientes, y en voz baja se contaban cosas extrañas y espeluznantes. Ya Juliana estaba vieja, su fin se acercaba, y lo sabía. Más fiel al pacto con el diablo, no frecuentó la iglesia ni los sacramentos, y asimismo, en esa indiferencia en lo que tocaba a la religión, acostumbró a sus hijas, las que ignoraban lo que había mediado entre su madre y el demonio. Una noche, Elena, una de las jóvenes, atormentada por el insomnio, tuvo la horrible revelación. Sintió a la medianoche las pisadas de un caballo, que en medio del silencio del pueblo hacía resonar sus cerrados cascos en el empedrado de la calle, y escuchó también el ruido característico del freno al ser tascado por el animal. ¿Quién andará por ahí a estas horas?, se dijo. Un ruido muy tenue llegó hasta ella. Era el de alguien que dejaba la cama con cuidado. No se atrevió a encender la vela, y se levantó a tientas. El ruido provenía del cuarto de su madre. Luego vio en medio de la oscuridad que un bulto se dirigía a la puerta de la calle, la abría con sigilo y se perdía en las tinieblas. Cosa extraña, Elena no gritó. Fue a la pieza de donde había salido el bulto,
hombre o mujer, y la encontró vacía. Entonces era su madre la que había dejado el lecho y salido al exterior. Pero, ¿a hacer qué? No podía concebir que a su edad estuviera en amoríos, y menos a esas horas. Sin perder tiempo, tomó la misma dirección que siguió Juliana. Desde la puerta, atinó a ver parada en la piedra a una persona que debía ser su madre. Hablaba en voz baja, y no podía percibir bien sus palabras, ni tampoco las de su interlocutor. Pero este era alguien que poseía la voz más desagradable del mundo. Chirriaba como los enmohecidos goznes de una puerta vieja. Poco después, oía el tintineo de monedas. «Ya te he dado mucho y pronto vendré por ti», escuchó al fin claramente que decía la voz áspera. «Tu alma es mía ya». Y nuevamente resonaron las pisadas del caballo y el tascar del freno. El que había estado con su madre se iba ya. Pero antes de que la aterrada Elena pudiera cerrar la puerta, su madre estaba en ella. Juliana, al ver a su hija, dio un grito y cayó. Desde ese momento no se levantó más del lecho. En su agonía terrible y espantosa, dio a conocer el secreto que Elena había descubierto. Furiosa se retorcía en la cama, miraba con los ojos muy abiertos un punto fijo, lanzaba una carcajada horrible que ponía los pelos de punta, o bien se metía debajo de las sábanas gritando que el demonio estaba allí esperándola y haciéndole muecas y que no lo quería ver. 5 días duró el tormento, y tal como había vivido, maldiciendo, renegando y llamando a Satanás, murió Juliana a las 9 de la noche. Un espantoso olor a azufre se esparció por toda la casa, y ante el horror de los pocos vecinos que acudieron al velorio, se sintieron a las 12 de la noche las pisadas y los relinchos de un caballo. Enseguida, alguien tocó a la puerta. Nada se vio, pero todos sintieron una especie de viento helado que se colaba de improviso en la pieza mortuoria. Y allí, al lado de la cama de la difunta, surgió una extraña cosa, un algo al que no se distinguía forma alguna. Era como una mancha negra que tenía la consistencia de un humo espeso, en el que relucían 2 puntos rojos. La vaga forma se acercó a la muerta y luego se dirigió hacia la puerta. Era el demonio que había venido a buscar lo que le pertenecía desde mucho tiempo atrás. Sonó la siniestra carcajada y la gente que ya no podía más gritó aterrorizada y huyó de la casa maldita. De las hijas de Juliana no se supo más, y su casa, construida con medios infernales, se vino abajo. Pero en la piedra que la gente bautizó con el nombre del ser maligno que se llevó el alma de la viuda, se ven las pisadas, medio borradas por el tiempo, del caballo en el que venía Satanás a entregar a la que lo invocaba el dinero por el que vendió su eterna salvación.